y me dijo que nos concentráramos en el listado 2, que es más importante. Así que hoy día vamos a ello. Un segundo. Aquí está la presentación. ¿La ven bien? ¿Hola? Ahora se ve. Ahora Cargando. Sí, se ¿Se ve. ve bien? Entonces se ve con un poco de retraso. Ya. Hoy día vamos a ver los problemas del listado 2, como les comentaba. Antes de eso quisiera presentarles, o sea, puse acá partes de las clases del profesor y otra cosa que encontré por ahí para que tengan claro en el caso en que encuentren, no sé, con otro nombre. El profesor les pasó los axiomas de orden. Aquí están los dos axiomas de orden, que son estos que están acá. Estos son los axiomas de orden. Pero pueden encontrar en internet o en algunos libros que a este teorema que está acá, también a estas tres proposiciones se le llama axioma de orden. Lo pueden buscar en internet. De hecho, Wikipedia, si ustedes buscan axiomas de orden, les vamos a mostrar este cuadrito rojo que está acá abajo. En realidad los axiomas de orden son los que le presenta el profesor, o 1 y o 2. Pero también se los conoce como axiomas de orden a este teorema. Y en realidad, el profe no les dijo, pero me dijo que también les dijera que, por ejemplo, esta proposición, la primera, se le suele llamar tricotomía. A esta que está acá. A la que está acá se le llama transitividad. Y a la tercera se le llama conservación del orden. Que conservación del orden en el sentido en que bajo la suma y bajo la multiplicación por un número positivo. Lo que quiere decir es que si ustedes suman un número real a ambos lados de la desigualdad no cambia. Y si multiplican la desigualdad por un número positivo, tampoco cambia. Y es en realidad lo que, por eso el nombre. Obviamente si multiplican por un número negativo, la desigualdad va a cambiar de sentido. Ahora bien, si ustedes buscan en Wikipedia, como les dije, les va a aparecer lo siguiente. Esta se puede reconocer inmediatamente, que es la tricotomía. La segunda es transitividad. Transitividad es una propiedad bastante importante que se usa bastante después en cálculo 3, cuando tienen que hacer ciertos calculitos, tienen que buscar siempre algo que sea mayor o algo que sea menor, y esta propiedad de la transitividad es muy importante. Eh, Luego vemos que esta es la conservación del orden bajo la suma. Em, si tengo que cero, claro, esta es la conservación del orden bajo la multiplicación por un número positivo, y esta es y esta ya no es la conservación del orden, pero está dentro de las propiedades aquí, porque claramente si multiplican por un número negativo va a cambiar el sentido de la desigualdad. Ahora bien, visto esto, vamos a resolver a demostrar los problemas. El 1b nos plantea lo siguiente, que para todo x e y perteneciente a los números reales, tal que x sea diferente a y, se cumple que x cuadrado más y cuadrado sea mayor a 2xy. En realidad, demostrar las desigualdades requiere un poquito de creatividad. Y bueno, seguramente a más de alguna persona se le va a ocurrir cómo hacer esto. Solución. Dados. Perdón, es que se me pegó un poquito el computador. Dado x e y perteneciente a los reales con x distinto de y, notamos que ¿qué podemos hacer acá? La idea es que lleguemos a la expresión que está acá. Al demostrar, lo que nos interesa es obtener eso, de alguna manera. Y podemos observar que, por ejemplo, si tenemos x menos 1, o sea, x menos y, perdón, al cuadrado, eso es mayor que 0. Eso se cumple para todos los números reales, porque, como se vio en clases, todo número real, por ejemplo, a, al cuadrado, va a ser mayor que 0. Todos.
O sea, y en el caso, perdón, el que sea cero, obviamente va a ser cero. Obviamente sí. Ahí sería bien. Eso serían para todo A perteneciente a los reales. Entonces, esta desigualdad que construye ahí tiene todo el sentido, porque evidentemente ese numerito, esta expresión de acá, al cuadrado va a ser mayor que cero. Ahora bien, luego desarrollamos el binomio, no, perdón, aquí es un menos, x cuadrado menos 2xy más y al cuadrado, y eso es mayor que cero. Ya, de momento, eh, ahora, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Qué se le ocurre? ¿Alguien tiene alguna idea? Podríamos factorizarlo. Es que si lo Inverso factorizamos, aditivo. ¿cómo? Inverso aditivo de menos 2xy. Exacto, más 2xy. ¿Y qué propiedad estaríamos usando? La conservación, 4. claro, la conservación Conservación del orden. del orden bajo la suma, y no importa que sea un número positivo o negativo, el orden se mantiene. Entonces, obviamente, si hacemos eso, va a quedar que x cuadrado más y al cuadrado va a ser mayor que 2xy. Y ahí, evidentemente, está lista la demostración. Así que DM significa queda demostrado. Es como algo que se acuerdan a decir los matemáticos. Y eso sería todo. Como les dije, en este tipo de demostraciones se usa bastante la creatividad porque ¿de dónde saco eso? Es difícil. Entonces, bueno, en este caso no fue tan difícil porque obviamente si se conoce este producto notable y se sabe que es mayor a cero, sale de inmediato. Bueno, y eso sería. ¿Alguna duda con respecto a esta demostración? Yo tengo una pregunta. Dígame. Lo que se podría como resolver sin colocar al tiro al cuadrado, como que resolver y colocarlo que tal algo sea mayor que cero y llegar a un cuadrado de binomio. Sí, sí. De hecho, por Por ejemplo, ejemplo, si en usted pusiera, el ejercicio se puede resolver, pues, a ver, lo que, pero no sé si le entendí, pero por ejemplo, vamos a colocar aquí una rayita. Por ejemplo, si usted tuviera, no sé, x menos y mayor que cero, usted impone esa condición. ¿Ya? Eso puede ser cierto o no, porque x e y puede ser cualquier número real. O sea, tenemos dos casos. Tenemos el caso en que x menos y sea mayor que cero, o que x menos y sea menor que cero. Como x es distinto de cero, no puede ser cero. Entonces tenemos solamente estos dos casos. ¿Ya? ¿Cómo procede ahora? ¿Cómo podríamos proceder? Obviamente multiplicando por x menos y, ambas desigualdades. Ya, como x menos y es mayor que cero, y lo multiplico por x menos y, la desigualdad no cambia, por la propiedad de conservación del orden por la multiplicación de número positivo. Entonces, y ahí obtenemos nuestra expresión que acabamos de colocar ahí. O, ¿y aquí qué pasa si multiplicamos por x menos y en esta desigualdad de acá? ¿Qué sucede? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué podría pasar? ¿No? Tendríamos que dar vuelta el signo. Exacto. Entonces quedaría la misma expresión, x menos y al cuadrado. Pero claro, aquí tenemos un menos. Pero como x menos y es menor que cero, se daría vuelta y queda un más. Y ahí volvemos, y obviamente llegamos a esta expresión que está acá. Esto que está acá se omite, porque en realidad esta demostración que está acá es la demostración de que todo número real al cuadrado es mayor que cero. Por eso no incluí esta parte, esto es la demostración. Esto el profesor me dijo que lo vieron en clases. Pero si no lo vieron, no importa. En realidad la razón del por qué un número real al cuadrado es mayor o igual que cero es por esto. ¿Respondí la duda que tenías o era otra? no, igual la resolviste, pero yo tenía otra en sí. ¿Cuál? A ver. Es sobre que yo resolví el ejercicio que me colocaron. Yo ¿Ya? no empecé demostrándolo, yo no coloqué al cuadrado de una. Como que pasé al lado izquierdo el 2,x, bueno, 2xy,
Y ahí me di cuenta que era un cuadrado, po. Ah, Y ahí le quedó esto. Le quedó x más y, no, x menos y al cuadrado mayor que cero. Eso le quedó, ¿cierto? sí, po. Ya, Para eso no es resolverlo, el no hice el problema de paso que eso no pasaste. es una demostración. Ahí lo que usted hizo fue obtener una expresión siempre verdadera. Porque claro, siempre x menos y al cuadrado va a ser mayor que cero. Eso ocurre siempre. Entonces, lo que usted está usando es lo que ya le dieron, algo que ya se sabe que es cierto. Entonces, ahí no demostró nada. La demostración, lo que se busca hacer es, de algo que se sabe, obtener algo y llegar a esto que está acá. Por ejemplo, yo sé que x e y pertenecen a los reales y que son distintos de cero. O sea, x e y son distintos. Ese hecho me permitió llegar a lo de abajo, pero yo no puedo Entonces, desarrollar la expresión. No sé, en la si, demostración no se desarrolla la expresión. si No, yo desarrollo la expresión ya, y luego con el valor que me da al final, lo demuestro, ahí sí o no. no. Como le digo, lo que usted hizo no es una demostración. La demostración es de algo que no tengo llegar a lo que tengo. Por ejemplo, en las igualdades lo que hacíamos era demostrar. Por ejemplo, si teníamos A igual B, lo que se hacía era de A sumarle cosas, restos, o sea, transformarla sin alterar la igualdad hasta llegar a un B y quedar así. Y acá la idea es la misma, o sea, no tenemos que resolver la ecuación. Esta no es una inecuación en sí. Esto lo que hace es una desigualdad, es una expresión. Porque si yo la resuelvo como una ecuación, voy a obtener un resultado. Y aquí no nos interesa obtener un resultado, nos interesa demostrar que esta expresión de acá es verdadera. Sé que, eh, Profesor, dígame, es que estoy en la misma porque no entiendo porque fue como tomar lo que hay, eh, como que empezó al final y terminó al inicio, no entiendo, porque yo lo que hice fue usar el x al cuadrado más y al cuadrado es mayor a 2xy y ¿ya? después hice todo, hasta que me quedó la expresión en x menos y, todo eso al cuadrado mayor a cero, y luego todo lo multipliqué por una raíz cuadrada para que así me quedara solo el x menos y mayor a cero. Luego el y negativo lo pasé a la derecha y me queda como x mayor a y. Y eso lo dejé como la demostración, porque al inicio me da la condición de que x es diferente a y. Ya, pero ahí hay un tema, hay varios temas hay varios problemas que ven en su demostración. Uno, que primero, la idea de la demostración es obtener esto. Tenemos que obtener eso, no otra cosa, solamente esto. Segundo, cuando usted en algo multiplica por una raíz o lo que sea, tiene que fijarse que lo que está dentro de la raíz sea mayor que cero. Y además de eso, tiene que ver que, por ejemplo, si tiene, no sé, xy mayor a y cuadrado, por ejemplo, tiene que fijarse que esto sea positivo, porque x e y pueden ser negativos, o sea, uno positivo, el otro negativo, ambos positivos, ¿me entiende? Yo sé que tal vez sale un poco como sacado debajo de la manga esta demostración, pero miren, en la siguiente quizás se va a notar un poco más cómo se trabajan las desigualdades. Obviamente no están acostumbrados a esto y tampoco el tema de las demostraciones. Esto es algo que se está viendo ahora recién. E insisto, lo que se busca en la demostración es obtener la expresión que está acá. Eso es lo que busca la demostración. Aquí dice, ahí está. Mm. ¿Me Sí, es entiende? que La idea no es estaba con la idea de que uno usaba la expresión que uno busca demostrar y como que había que tornarla hacia la condición, como que había que igualarla a la condición. Esa era mi idea. la Profe, demostración, sí. Dígame. o sea que finalmente tenemos como que dejar de intentar resolver la ecuación como tal, porque el Exacto. compañero que está hablando recién, yo terminé igual, terminé con un X mayor ahí, dije, ah, la hice, pero es como que simplemente es como que describir la ecuación, como, ah, esto Claro, es... es como volver a armarla. No hay que resolver nada. En las demostraciones no se resuelve nada. Solamente hay que tratar de llegar a lo que me están tratando, lo que me piden. ¿Me entiende? Eso es lo que hay que Vale. hacer. Yo sé que es difícil. De hecho, en realidad, ustedes como ingeniero, igual yo como físico, nunca echamos a mano a demostrar cosas. En realidad, eso lo hacen los matemáticos. Ahora se les pide esto para que tengan un dominio de los números reales.
Y es importante porque también les va a servir para entender más adelante, por ejemplo, el concepto de límite. Profesor, lo que no entiendo es que por- hay que empezar con lo que hay, ¿cierto? Con lo que nos da el enunciado. ¿Profe? Profe, por si acaso, si está hablando, no se le escucha. A lo mejor se le fue el internet porque no está muteado. Se nos movió Sí, el profe. estamos Sí. viendo el mouse. Tenemos el Pero mouse. Profe, escriba algo para saber si se le fue el internet. Me o está qué. dando miedo. Profe, muestre señal de vida, por favor. se fue de la llamada, pues supone que No. cortó y va a llamar de nuevo. Yo creo que sí. Está buena. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, profe. Hola. Ahora sí. Disculpen Ahora el sí. BTR. Buena, pero- profe. ¿Qué había pasado? ¿Se Bueno, cayó profe. Teams? No, a mí tampoco me funcionaba. Entonces fue Teams. Probablemente fue Teams. Sí, probablemente. O todos qué tenemos la misma alivio. compañía de... Me asusté. Ya, No, bueno, no. como se está grabando, vamos a compartir pantalla nueva y vamos a esperar que un poco, unos 2 minutos para que se conecte más gente. No, me asusté, pensé ¿Qué que era pasa? yo, dije, qué vergüenza, el BTR. Claro, como les comentaba, el tema de las demostraciones es obtener la expresión que nos están pidiendo, demostrar. Por ejemplo, si yo le digo, no sé, tengo 100 pesos en mi bolsillo, la manera de demostrarlo es sacar los 100 pesos y demostrarlo. Es eso, no resolver la ecuación. Esa es la idea. Y, ¿aló, se me escucha? Sí, Sí, escucho. sí, Sí, sí. Sí, Ah, profe. todo bien. Entonces, las demostraciones, de hecho, son muy difíciles. Obviamente, tampoco. También hay técnicas para demostrar. Hay muchas maneras de demostrar. Si busca en internet, por ejemplo, existen principios en matemática, como el principio de inducción matemática, el principio de buena ordenación, y maneras con lógica de demostrar ciertas cosas. Por ejemplo, usando contrarrecíproco, reducción al absurdo y un montón de cosas más. El objetivo de este curso es el cálculo. Y obviamente, las demostraciones que vamos a ver son bastante sencillas. Así que si no son capaces de entenderlas, yo en este momento estoy tratando de ordenar porque tengo un montón de certámenes y de ejercicios resueltos para subirles y así pueden ver ejemplos también, para que se vayan familiarizando con lo que son las demostraciones. ¿Alguna otra duda con este ejercicio? Yo, profe, Bien. quería preguntarle por qué puso X, o sea, en el binomio, creo por qué puso X menos Y, o sea, si lo puso sabiendo que abajo le iba a dar 2XY negativo y al pasarlo al otro lado iba a quedar positivo. Exacto, lo hice sabiendo eso. Ah, le hizo, ya, ya. Sí, sí, Eso era lo nomás. hice intencionalmente. Pero ¿cómo lo hace uno con otros ejercicios así como para saber que va a llegar a eso? La verdad es que es difícil de... A ver, no hay como ¿Es una práctica o no? es práctica, no es como una receta. Tampoco es algo que, por ejemplo, a mí se me ocurrió porque soy muy inteligente, ¿no? O sea, yo esto lo he visto un montón de veces en guía, ejercicio, en clase, y por eso sé hacer esto. Igual estoy familiarizado con los productos notables. Por eso también es importante que se estudien los productos notables, porque, por ejemplo, si se ven, así uno se da cuenta, ¿cómo podría hacerlo? Y así, o sea, esto a nadie se le ocurre, esto uno lo aprende y después lo va utilizando. Es por eso que le estamos presentando estas demostraciones. La idea es que, claro, se vayan familiarizando y más adelante, cuando tengan cursos más avanzados, ya van a saber más o menos qué hacer. Eh, bueno, no sé, por el tema de tiempo tenemos que seguir avanzando, así que las dudas que queden, si es que les da timidez preguntar por acá, pueden depositarla en Teams, en algún chat que voy a dejar ahí donde suba el archivo PDF. Pueden ahí seguir respondiendo, colocar sus dudas y obviamente participar del foro. La idea es que participen del foro y sigan preguntando.
Hubo poca participación, pero la poca estuvo bastante bien. Es bueno que pregunten porque así aclaran sus dudas. Así que bueno, continuamos. En este caso Profe, tenemos, dígame, ¿qué significa la hada vuelta del inicio? la A, se lo voy a traducir. Esto significa para todo. Ah, ya. El para Gracias. todo, el para todo también se puede entender, es un dado o cualquier cosa, es como algo arbitrario. O sea, por ejemplo, si usted toma cualquier número A y B en los reales positivos, se tiene que cumplir tal cosa. Eso es lo que quiere decir el para todo. Si tienen dudas con respecto a la simbología matemática, pregúntenme. Este de acá pertenece. Pertenece. Bueno, acá, ¿qué dice este enunciado? Dice, para todo A y B pertenecientes a los reales positivos, o sea, los números que son mayores que 0, A mayor que B implica que A cuadrado es mayor a B cuadrado. ¿Qué significa este implica? Yo sé que como no han visto lógica, esto puede tener un poquito como, no se puede entender a veces esta flechita que está acá. Les voy a dar un ejemplo para que más o menos entiendan lo que significa esto. Si uno ve, no se puede decir, está nublado y hace frío, entonces va a llover. Eso podría ser algo parecido. O puede decir, por ejemplo, si yo pongo mi mano al fuego, esto sería como, si yo pongo mi mano al fuego, entonces me voy a quemar. Lo que hace es dar como una acción y una consecuencia, por así decirlo. Entonces lo que está diciendo este enunciado es, si tengo una A mayor que B, entonces se va a cumplir que A cuadrado es mayor que B cuadrado. Esta demostración, el profesor la vio en clase, pero yo les voy a presentar una manera diferente de hacer esta demostración. A esto que está acá, le vamos a llamar hipótesis. Hipótesis es que para todo A, B, no está medio lento el internet, parece que sí es mi internet. A, B, perteneciente a los reales positivos, tal que A es mayor que B. Esa es nuestra hipótesis. Nuestra tesis es que A cuadrado es mayor a B cuadrado. ¿Ya? Notamos que, solución, esto que está acá no es necesario que la anoten, ¿ah? Esto yo lo pongo para que se entienda, ¿ya? Pero no es necesario que lo pongan, es con fines pedagógicos. Solución. Notamos que para todo A, B perteneciente a los reales positivos, se tiene que A es mayor que B. O sea, tomamos nuestra hipótesis, lo que nosotros pensamos que es verdadero, y empezamos a manipular la expresión para obtener lo otro. Ojo, esta demostración es diferente a la anterior. En la anterior, si nos dimos cuenta, teníamos solamente una desigualdad, no había una hipótesis y una tesis. Acá es diferente. Acá nos dicen algo que nosotros asumimos como verdadero, que sería nuestra hipótesis, y buscamos llegar a la tesis. Esto dice acá, que A es mayor que B. ¿Qué podemos hacer? Podríamos multiplicar por A. Si multiplicamos por A, por hipótesis, sabemos que A es mayor que 0, porque dice que pertenece a los reales positivos. Por lo tanto, si multiplicamos por A, nos altera el orden. Entonces tenemos acá el teorema 2.2.3. Significa que no se... Ah, no, esto va más abajo. Discúlpenme, esto no va acá. Perdón. Multiplicamos por A, y esto va a quedar como A cuadrado es mayor que AB. ¿Ya? Y esto sería por el teorema 2.2.3, o sea que la multiplicación por un número positivo, o sea, se conserva el orden por la multiplicación de un número positivo. Ahora, esto es importante porque esta propiedad, a mi juicio, es la más importante de las desigualdades. Por ejemplo, si tengo lo siguiente, si tengo 1 es menor que 2, ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, 3? Eso es lo mismo que decir que 1 es menor que 3. Esto se llama transitividad, es decir, que si yo tengo algo acá, y otra cosa acá, y otra cosa acá, el hecho de que este sea mayor que este, y que este sea mayor que este, puedo concluir que este es mayor que este otro.
entienden? En ese sentido, lo que vamos a hacer es utilizar la transitividad acá. Tenemos que a cuadrado es mayor que ab. Y si nos damos cuenta, también nos dice que a es mayor que b. A es mayor que b. ¿Y qué pasa si en vez del a coloco el b? Quedaría así. ¿Eso es cierto o no? ¿Alguien me puede comentar algo al respecto? Si lo entiende, no lo entiende, si está de acuerdo, no está de acuerdo. Sí, es Sí, de cierto. acuerdo. Correcto. Es lo mismo que, no sé, pues si fuera el 1 por 2 y este sería 2 por 2. O sea, perdón, el 2 y el 1 sería 2 por 1 y este sería 1 por 1. Tiene todo el sentido. Entonces, ¿esto de dónde lo sacamos? De la hipótesis. Voy a colocar de la IP. ¿Ya? ¿Por qué? Porque A es mayor que B. Si multiplico por B, eso implica que A por B es mayor que B cuadrado. Tenemos que tener un paréntesis. Y ahí tiene todo el sentido. Entonces, esto que está acá, esto que está acá, esto que está acá, implica que A cuadrado es mayor que B cuadrado por transitividad. 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 Que eso sería el teorema 2.2. No me acuerdo, creo que era el. Vamos a echar una mirada. El 2. Y eso sería, ahí queda demostrado. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Consulta, ¿esto no pudo Profe, haber sido resolvido con una de los productos notables por unas sumas por su diferencia? Una suma por su diferencia. A cuadrado. A O sea, cuadrado menos profe, sería Dime. resolverlo con la tesis, no con la hipótesis. ¿Cómo? Que por ejemplo, con la tesis, pasar el b cuadrado para la izquierda y ahí le sale el producto notable. Ya. O sea, la suma por Lo su que, diferencia. lo que pasa es que la tesis es lo que queremos mostrar. Queremos mostrar que si esto es así, puedo llegar a lo que está acá. ¿Me entienden? profe, Es, Yo pro- creo que quería decir que A es mayor a B, entonces A menos B es mayor a cero. Entonces esto uno de esos lo eleva al cuadrado y correcto, ahí también te se puede da. hacer así. Eso creo que quería decir. Sí, también se puede hacer así. No hay ningún problema, se puede hacer así. Como les digo, profe, esto. ¿Sí? sí, es que no sé si está bien, pero yo usé la condición de A mayor a B y multipliqué a los dos lados por A más B. ¿Eso está mal? A más B positivo no altera la Sí. desigualdad, ¿no? Está bien, está bien. Y de esa manera yo voy usando los axiomas y llego a Al- la tesis, a la tesis, A al cuadrado mayor a B cuadrado. exacto. Muy bien, Sí. eso está bien. Si usted llegó a eso, está bien. Mientras parta de acá y llegue acá, está bien. Ah, y no hay como como una forma específica, entonces es como No libre, hay- es como libre. exacto. ¿No? El Ah, profesor me dijo que lo había demostrado, este mismo problema lo demostró en clases y él lo hizo de manera diferente. De hecho, por eso me dijo que pusiera esta para que vieran que hay muchas maneras de demostrar. Mientras lo que hagan, por ejemplo, si multiplican por un número, el número es positivo, si esas cosas funcionan así, está bien. No hay una manera única de hacer estas cosas. Hay muchas maneras de demostrar. entiendo, Más profe. adelante, cuando se vean teorías, se va a notar más eso. Así que no, bien, aquí ocupen la manera que usted se la haga cómodo, mientras no se haga algo mal, significa, o sea, por ejemplo, que si pone multiplican por b menos a, ahí ya es diferente, porque b menos a es negativo, y ahí cambia, porque aquí dice aquí que a es mayor que b, ¿cierto? Si yo paso para acá el a, va a quedar que b menos a es menor que cero. Esto es menor que cero. Entonces, si multiplico por b menos a, cambia la desigualdad. Ese es el ojo que hay que poner. Pero si multiplican por a menos b, no hay ningún problema, porque a menos b claramente
A menos B, por ejemplo, si tenemos esto, A mayor que B, hacemos restando el B, A menos B es mayor que 0. Entonces podemos multiplicar por A menos B, por A más B, por A más 2B, por lo que sea. Quizás si lo hacen de alguna manera se van a demorar un poco más, un poco menos, pero lo importante es que se llegue a lo que se les pide. Así que eso. ¿Alguna duda? Gracias, profe. No, de nada. En el chat preguntaron si era necesario aprenderse los axiomas, los teoremas y las proposiciones. Mire, aprendérselos de memoria nadie se lo aprende, porque si se dio cuenta, yo este teorema no me sabía cuál era y lo fui a buscar arriba. No me lo sé de memoria, pero sí uno debe saberlos en el sentido en que, por ejemplo, debe entender que si puedo hacer esto que está acá, es por transitividad. Quizás no necesariamente saberse el nombre del axioma o de la propiedad o del teorema, pero sí saber que eso es correcto por lo que es. No sé si se entiende. Y también en matemática también hay que tener bastante memoria. No les voy a engañar. O sea, estas cosas se tienen que acordar. Y más adelante esto se incorpora y es como normal. O sea, después se van a dar cuenta que ni siquiera se tienen que andar acordando las cosas porque las van a poder deducir en el momento. Así que les recomiendo practicar porque es la única manera de darse cuenta, revisar los resultados y ahí se van a ir dando cuenta que las cosas que están aprendiendo ahora las van a usar y las van a usar como de manera inconsciente. Así que si pueden, pues, traten de aprendérselos de memoria, les puede servir, pero si no, la idea es que sepan usar las cosas que se les está enseñando y sepan aplicarlas. Y eso. Vamos a seguir avanzando porque si no la hora se me va a pasar y lamentablemente esta ayudantía no voy a poder quedarme resolviendo dudas porque tengo clases los días miércoles después de esta ayudantía. Así que la próxima semana, si gustan, yo voy a conectarme a las 3 en punto y si alguien tiene alguna duda puede conectarse antes y puede preguntar durante los 15 minutos que restan hasta las 3 un cuarto que llega por inicio la ayudantía. Bueno, continuamos con la 2. Mi pautita, aquí está. Acá lo que se nos pide es, sean A y B números reales. Demuestre que si A es menor que B, entonces A es menor que A más B medios y A más B medios es menor que B. Utilizando lo anterior, demuestre que 1 es menor que 3 medios, es menor que 2. Ya. Acá es importante reconocer qué tenemos y hacia dónde tenemos que ir. Nosotros tenemos que, como hipótesis, podríamos decir hipótesis, que A, B pertenecen a los reales. Son arbitrarios, puede ser cualquier número real. Eh, y que además A es menor que B. Y la idea es que lleguemos, esto es como de donde partimos y tenemos que llegar a esto de acá. ¿Ya? Siempre hay que fijarse en eso. Y ojo, aquí también hay palabras claves. ¿Eh? Cuando se encuentren un entonces, el entonces es esa flecha que va hacia allá, el entonces. ¿Ya? Si tienen un sí y solo sí, el sí solo sí es la flechita que tiene para los dos lados. Esas son como algunas cositas que uno se va dando cuenta. Ya. Solución. Si A, no. Notamos que ¿qué podemos notar? Que para todo A, B perteneciente a los reales, se tiene que A menos B, o sea, A es menor que B. Eso tenemos, eso sabemos. La idea es que nos dice acá, demuestre que si A es menor que B, entonces es eso. Entonces, de aquí partimos, de que A es menor que B. Ya. ¿Qué podemos hacer para obtener la expresión de acá? A mí se me ocurre lo siguiente. Aquí, insisto, hay muchas maneras de proceder, pero lo haremos de esta manera. Vamos a sumar un A. Eso sería por el teorema 2.2.3 o la propiedad llamada conservación de orden bajo la suma por un número real. ¿Ya? Luego, eso es igual a 2A menor que A más B.
Bueno, esto, discúlpeme, no se ve. Siempre se me olvida porque uno, claro, uno siempre se confunde y cuando uno suma coloca las cosas al tiro, ¿no? Estas expresiones que van acá al lado van cuando uno ya hizo. Aquí uno pone lo que ya hizo. Aquí uno pone lo que va a hacer. Aquí ya lo que ya se hizo. Disculpen. Luego, ¿qué más podemos hacer? Bueno, yo por lo menos, a mí me gusta la transitividad, así que vamos a usar transitividad nuevamente. Que 2A es menor que A más B, y eso es menor que B, y eso es menor que B más B. ¿Tiene sentido eso? ¿Alguna opinión? ¿Alguien está de acuerdo con eso? ¿Está en contra? ¿Nadie? Bueno, ¿esto de dónde lo saqué? De la hipótesis. ¿Podría explicarlo de nuevo, porfa? Un segundo. Profe hizo lo mismo de transitividad, ¿verdad? Exacto. Hice lo mismo de transitividad. Ya. ¿Te das cuenta que la transitividad es bastante mágica? Como que no, Sí, lo entendí más por el apellido que por el nombre. Sí. Y miren, aquí está lo entre paréntesis para que se entienda. Por ejemplo, teníamos que A era menor que B. Y aquí vemos que A menos B. Le sumo B, va a quedar A más B. Y eso va a ser menor que 2B. Entonces, eso es por transitividad. Entonces, esto es lo mismo que, o sea, equivalente a que 2A es menor que A más B. Y eso es menor que 2B. Y aquí usamos la transitividad, como bien dijo. 3.2.2.2. Ahora, Profe, ¿sí? y ahora tendría que dividir por 2 todo y quedaría como la de arriba, ¿o no? Exacto, muy bien. Ya. Claro. Lo multiplico por un medios y va a quedar A menor que A más B medios menor que B. Ya, es casi lo que tenemos arriba. Pero, ¿es o no es? Ya, hay algo que tienen que saber, que vamos a copiar esta expresión que está acá. Y ojo, esta es T2, 2, 3, porque multiplicamos por un número real positivo, así que no cambió el orden. ¿Profe? ¿Sí? Que delante en el ejercicio anterior usted había mostrado, no me acuerdo si era un teorema o propiedad, que cuando se multiplica ambos lados por un número, se sigue manteniendo como la misma desigualdad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si es positivo, no. Si es positivo se mantiene, ¿verdad? Correcto. ¿Y con la división pasa lo mismo? Sí, porque la división, ojo, la división, uno la conoce como división y piensa que es como lo inverso de la multiplicación, pero en realidad lo que estamos haciendo con la división es multiplicar por un número que es fraccionario. Ya. La división en realidad no existe en los números reales, así como hablando en serio. La división es como la multiplicación por un número, por el recíproco de un número. Entonces, Sí. claro, sí, si la división, si usted lo llama división, correcto, la división por un número, mientras no hay un cero abajo, no hay ningún problema. Y eso más adelante, ahora en unos minutos más, si que alcanzamos a hacer alguna inecuación, vamos a mostrar eso, que eso es importante. Ya, ahora, ¿qué pasa? Esta expresión que está acá, vamos a ver si lo puedo pegar. Control V, ahí está. Eso teníamos. Ya, ¿qué pasa acá? Teníamos que tener, ¿qué es lo que tenemos que obtener? Es eso que está acá. ¿Cómo lo obtenemos? Ya, hay algo que, cuando tenemos esta como desigualdad triple, esto es lo mismo. A menos A más B medios menos B es lo mismo, o sea, es equivalente a tener que A es menor que A más B medios y A más B medios es menor que B. Es exactamente lo mismo, por definición. ¿Ya? Así que, evidentemente, esto lo voy a colocar como un puntito aparte. Evidentemente, obtuvimos que A es menor que A más B
medios y A más B medios es menor que B. Y así queda demostrado. Volvemos arriba. Partimos de lo que suponíamos verdadero, que A es menor que B. Le fuimos agregando cosas, usamos propiedades, transitividad, y llegamos a lo que queríamos demostrar, que es justamente eso que está acá, que es esa expresión que está acá. Ahora, ¿alguna duda? Pregunten Yo porque... sí me perdí en la última parte. Ya. Ahí donde No sé- están las primeras líneas punteadas, al paso de abajo me perdí. Ya. Esto no es un paso, esto es como un lugar observación. O sea, a ver, es que aquí, ya. Voy a colocar una línea aquí para que se entienda. Voy a colocar, esto no, observación. Observación. Esto no va con el ejercicio, es una observación por fuera que estoy haciendo, ¿ya? Esta observación que está acá me dice lo siguiente, que si yo tengo una desigualdad de este tipo, así como triple, tengo que A es menor que A más B, A más B medio, menor a B, esto es lo mismo que si yo escribiera esto de acá. Eso es lo que quiere decir esto, que esto que está acá es exactamente lo mismo que lo de acá, como escrito de manera diferente. ¿Me entiendes? Es como que esta desigualdad triple que está acá la puede separar en dos desigualdades. Esto es una consecuencia, Ah, ya. es parte de la transitividad. Si usted se Sí, fija, mire, fíjese acá que A es menor que A más B medios y A más B medios es menor que B. Si usted va arriba a la propiedad de transitividad, se da cuenta de eso, ¿ve? Que si X, entonces se obtiene eso. Es como una consecuencia de la transitividad. ¿Ve? Y claro, en este caso, como ya son cosas conocidas, por eso es equivalencia, porque claro, es lo mismo que escriba esto que escriba esto de acá. Aunque claro, si queremos ser un poco más formales, el tema está en que no vamos a tocar la lógica porque como todavía no lo han visto, no los quiero marear con eso, pero es básicamente lo mismo. ¿Sí? Estaríamos trabajando con el promedio a fin de cuentas, ¿no? Claro, si usted lo puede ver es como el promedio. Geométricamente hablando, es como, imagínense lo siguiente, yo tengo la recta real, yo tengo el 0, el 1, y yo le digo lo siguiente, y ya, y el 1 no, ¿para qué más? Vamos a agrandar el 1, sí. El 0 y el 1. Yo le digo que A es igual a 0 y que B igual a 1. Se da cuenta que A, 0, es menor que, por ejemplo, aquí es A más B sería 1, ¿cierto? A más B es igual a 1, partido en 2 es un medio. Y un medio está acá, está al medio, está entre 0 y 1. ¿Ya? Ahora lo vamos a anotar con porque el problema también nos pide que lo hagamos con, ¿qué números eran? ¿Alguien se puede ver en su listado para no volver atrás? No importa. 1 y 2, respectivamente. 1, ya. Y tenemos que mostrar lo mismo, que 1 es menor que 3 medios y menor que 2. Claro, en este caso, A es igual a 1 y B es igual a 2. Y vemos lo siguiente. Lo vamos a hacer gráficamente para que se entienda. Por ejemplo, aquí tenemos que este es 0, aquí vamos a colocar el 1 y aquí vamos a colocar el 2. Un poco, no está a escala, pero la idea es que se entienda. Este A igual a 1 y este igual a B. 1 naturalmente es menor que 2. Eso es indiscutible. Y 1, perdón, si yo acá sumo 1, entonces aquí me va a quedar 2 más 1, y esto también es menor que 2 más 2. Y ahora yo divido en 2, mejor con la imagen, yo creo que se entiende más con la imagen. Claro, si Está bien, sí, se estaba entendiendo. se entiende, el punto está en que 1 más 2 es igual a 3, ¿cierto? Y eso partido en 2, eso es igual a 3 medios, y esto es igual a A más B medios. Se dan cuenta que aquí tenemos el 1, el 2 y aquí está el 3 medios. El 3 medios es 1,5.
A, B. Esto es lo que le decía el compañero, que es como el promedio. Efectivamente, es como el promedio. Y esto es cierto esa desigualdad. Ahora, si lo hacemos con negativo, pasa lo mismo. Recordar que los temas de los negativos, el menos 4 es menor que el menos 1. Es como diferente. Ahí de repente uno se confunde con los negativos. Vamos a trabajar con ellos y ya con la recta real estas cosas van a ser súper simples. Pero ¿se entiende el concepto que hay detrás de esta desigualdad? Sí, profe. Ya, perfecto. Ya, si me quedo muy pegado en decir algo y encuentren que voy muy lento, díganme nomás. Si encuentren que voy muy rápido, lo mismo. Profe, va muy rápido, profe, va muy lento, profe, no entiendo, díganme nomás. La idea es que el ritmo sea acorde a lo que ustedes saben. ¿Ya? Vamos con lo siguiente. No, deje Ya. copiar, profe. Ya. No hay problema. De todas maneras, les voy a subir el Power. Ustedes cópienlo, ¿no? Pero se los voy a subir. No sé que me gusta copiarlo en el momento para después no pasarlo como en limpio, entre comillas. Sí, no, está bien. ¿No? Y bueno, como estudiante también les recomiendo que participen en las clases. Tal vez no en la mía, pero con el profesor, con otro alumno ayudante. ¿Por qué? Porque el participar en clase hace que sea como más interactivo, que no sea tan plana la educación, porque al final, ¿qué separa una ayudantía de ver un video en YouTube? Nada. En cambio, si se participa, sí. Uno como dice, ya participé en esta clase, quizás uno después ve el video y se acuerda, ¿verdad que yo pregunté esto? Y yo se los digo, yo el año pasado, en el primer semestre no preguntaba nunca, y el semestre fue súper fome, y al segundo semestre empecé a preguntar más y aprendí. Porque siento que el primer semestre no aprendí mucho, así que les recomiendo participar en las clases con el profesor o con uno, o que usen la herramienta. Profe, Ya, sí, dígame. en la diapositiva pasada, o sea, en la anterior, cuando estaba haciendo las igualdades, ¿por qué solamente le suma B a un lado de la igualdad? En donde dice 2A menor que A y todo eso. A ver, Donde dice de la hipótesis, en esa parte. ya, ¿Por aquí, qué solamente B en un lado y no en el otro? porque aquí no hay un B, esa es su pregunta. Sí, esa misma. Ya. Mire, yo hice lo de acá arriba, ¿cierto? A más B, eso lo entendió, ¿cierto? Esto de acá, sumé un A, quedó 2A, quedó A más B. ¿Ya? Sí. Esta expresión que está acá la mantuve, no la cambié. Esta la mantuve acá y la mantuve acá. ¿Ya? Si se da cuenta, ¿qué nos dicen? Que A es menor que B. Entonces, si yo le pregunto, A más B es menor que B más B, Sí. ya. Y en realidad lo que hice fue eso, usé la transitividad para lo de acá. ¿Ve? Ya. No, sí. Su pregunta es bien buena. La transitividad no es tan simple, no es tan evidente. De hecho, cuesta verla y, como le digo, es tema de que si no entiende, pregunte. Pero es por eso, en realidad. Es el hecho de que yo mantuve esta otra, y me dije, bueno, ¿qué es mayor que A más B? B más B, porque A es menor que B. Por eso tiene sentido esa triple desigualdad. Ya. Gracias. De nada. Profe, Como también pueden... ¿Sí? tengo una pregunta en la última parte nomás. Es que cuando separamos las inecuaciones hay que justificar con transitividad. O sea, sé que dijo que es como que algo que ya lo vimos, pero como que mi problema con cálculo es que no sé qué justificar y qué no. Como hasta qué punto hay que justificar. Ya, mire, yo le recomiendo que esto que esté en azul, de hecho vamos a hacer esto, cuando yo ponga algo en azulito, entre líneas azules, no lo tienen que anotar. ¿Ya? ¿Por qué? No, Porque no, claro, sí sé que es observación, pero el tema es que haciendo el ejercicio, no sé, bueno, un certamen o algo así, como, no sé, pues para que me pongan todo el puntaje, no sé hasta qué punto justificar. Mire, usted podría decir por definición, porque esto es como por definición. O puede decir, o simplemente no dice nada y lo pone tal cual. No está mal, está perfecto. Ya, buenísimo. Ya, mire, insisto, pasa que yo tenía las pautas, las tengo las pautas, pero tengo que revisarlas también por si hay algún error. Y las tengo todas mezcladas, entonces estoy ordenándolas por carpetas para que, no sé, pues si van a estudiar para tal materia, digan, ya, esta materia es de lo que vimos en el primer listado, separándolas para que no pierdan tiempo en buscarla, porque tengo todos los certámenes revueltos. Por eso me he demorado en subir ese material. Y ahí en las pautas se van a dar cuenta que en realidad lo que evalúan, muchos pasos que a veces se hacen, los profes no lo evalúan. Lo que interesa, por ejemplo, es que reconozca
de donde se parte, por ejemplo, esto es importante, que use los axiomas, que desarrolle, y que después llega esto. Ahora, si usted coloca eso, está igual de bueno que coloque esto. Ya. No está malo. Por eso le digo, no se preocupe tanto en eso. Si eso, cuando yo le mande las pautas, se va a dar cuenta. Los profes no se fijan tanto en eso, no le van a bajar puntaje. Si usted tiene todo bueno y demostró bien, no le van a quitar puntaje porque no puso algo o quitó algo más. Y ya se entiende que el estudiante sabe y reconoce lo que se le está preguntando. Y de hecho, los profes son bastante flexibles al resolver, porque a veces uno tiende a no ser tan ordenado, y en ese sentido los profes no son tan exigentes, así que no se preocupen tanto por eso. Ya, buenísimo. Gracias. ¿Ya? Pero igual, si tiene dudas con respecto a eso, busque en internet, por ejemplo, propiedades de la desigualdad y se va a encontrar esas cosas y le van a explicar de mejor manera lo que yo le digo, porque tampoco puedo dedicarme a explicarle estas cosas ahora. No, sí, yo conocía, yo sé que se podía hacer eso, pero el tema es como si era que hay que justificar al lado. Eso era nomás. Esa era mi pregunta. No basta con que ponga directamente eso, lo que le dije, puede poner directamente eso, o sin explicar nada, ponerlo de abajo. Ya, vale, buenísimo. Explicar esto con fines pedagógicos para que más o menos entiendan que esto es como lo mismo que de acá, porque quizá alguna persona no entiende que esto es lo mismo. No, claro, sí. Gracias. Buenísimo. Vamos a resolver esta, vamos a verla ahora porque, como le digo, tengo clase y lamentablemente... no, estamos bien, estamos súper bien. El profesor me dijo que tratara de hacer una demostración más. La verdad es que estuve buscando y no encontré ninguna interesante. No sé si vamos a seguir con este listado la otra semana, yo intuyo que sí, porque hay algunos problemas bien complicados. Pero si no, voy a subir más demostraciones para que también vayan viendo eso. Y a mí me interesa más que todo ir a esta parte del cálculo de inecuaciones, porque es difícil, no es fácil, sobre todo en ciertos casos, y estas preguntas son típicas, siempre preguntan lo mismo, un ejercicio de tal tipo, así que vamos a ir a esto. El profesor me dijo que todavía no ven bien esto de las inecuaciones, así que voy a tratar de ser lo más pedagógico posible. Si no se entiende, les pido que por favor me digan, porque esta parte es difícil, de verdad que es difícil. Yo encuentro que esta es una de las partes más difíciles del curso, la de inecuaciones como el absoluto y con fracciones. Esta parte para mí por lo menos es la más difícil, así que pregunten. Vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos que resolver las inecuaciones de los números reales. Entonces, podemos ver que esta inecuación equivale a... ¿Qué podemos hacer? Lo que a mí se me ocurre es multiplicar lo que está acá, por un cuarto. ¿Ya? Entonces, si multiplico por un cuarto, va a quedar ¿cómo? Va a quedar x al cuadrado más 2 veces un cuarto por x. Aquí tenemos un 4, ya voy a ponerlo todo para que, por si alguien no está atento, no se pierda. Tenemos 4, tenemos por un cuarto, x al cuadrado, más 2 veces un cuarto por el que multipliqué, y el x, más un cuarto por un cuarto. Aquí no se altera la desigualdad porque un cuarto es un número positivo. Ya, aquí, ¿qué puedo hacer? Este un cuarto con este un cuarto se va, queda el 1. Este lo voy a dejar y ya van a ver por qué. Y esto nos va a quedar así, que x cuadrado más 2 veces un cuarto de x más un cuarto cuadrado. ¿A alguien más se le ocurre qué puedo hacer? Utilizar completación de cuadrados. Factorizar. Que aquí ya está hecho el cuadrado, si se da cuenta es el primero al cuadrado, 2 veces el primero por segundo. Exacto. ¿Se da cuenta? Por eso no, por ejemplo, porque podría haber dicho ya, 2, me queda un medio. Pero claro, lo dejé para que se notara. Ahora, claro, si usted no se da cuenta, usted avanza y después dice, verdad, completación de cuadrado. Lo hice para hacer un paso extra. Entonces aquí queda, claramente, x más un cuarto al cuadrado mayor que 0. Mayor o igual que 0. Ya.
¿Qué quiere decir esto? Porque aquí tenemos que encontrar el conjunto de solución y graficarlo. ¿Qué quiere decir que x más un cuarto al cuadrado sea mayor que 0? Uno tiende a Oye, pensar... No, dale, no. ¿Mm? Dale, no. Lo que se tiende a pensar es decir, bueno, ¿cuándo o para qué? Si yo tengo la recta real, por ejemplo, aquí tengo de menos infinito a más infinito, yo me pregunto, ¿esto cuándo es cierto? ¿Y cuándo no es cierto? ¿Cuándo es cierto que x más un cuarto al cuadrado es mayor que 0? Ya, vamos a hacer la siguiente observación. Observamos que para todo número real se tiene que a al cuadrado es mayor que 0. Es mayor que 0. Que fue lo que vimos en la primera demostración. ¿Se acuerdan que vimos la primera demostración? La primera. Ahí, y les demostré con que si multiplicaban, si era menor, igual llegábamos a lo mismo. Vamos a usar ese hecho, esa propiedad. Que todo número real al cuadrado es mayor que 0. Es mayor o igual que 0. Entonces, si esto es mayor o igual que 0, ¿qué quiere decir eso? Que cualquier número real, no importa cuál sea, va a cumplir esto. O sea que luego el conjunto solución es R, o son todos los números reales. Y su gráfica es la recta real. Antes de que me pregunten, les voy a plantear un caso acá, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo llego a esto, que x es menor que 4? Es menor o igual que 4. ¿Qué quiere decir eso? Que en mi conjunto de solución van a ser todos los números reales que sean menores a 4. Entonces, uno toma la recta real, coloca el 4 y dice, bueno, son los x menores a 4. Entonces, x del 4, yo trazo una flechita para allá y digo, todo esto es mi solución. ¿No sería incluyendo el 4? Claro, porque aquí es un igual. Cuando se grafica, se le suele poner un puntito pintado. ¿Ya? Si fuera un menor estricto, el circulito es un círculo blanco. Si es así. Cuando uno escribe el conjunto, el infinito, no me acuerdo si uno lo pone con el corchete abierto o cerrado. Eso depende. Hay varias maneras de expresar eso. Por ejemplo, con un corchete abierto hacia afuera o con un paréntesis de estos normales. ¿Ya? Ahí les voy a mostrar cuando nos toque poner un intervalo. Por ejemplo, ese, el de x menos 4. O sea, x ya. menos 4. El conjunto de solución acá va a quedar así. Desde menos infinito hasta ya 4. con el corchete abierto entonces. O sea, ya, ahí sigue abierto. Si aquí vamos a colocar igual. Queda así. ¿Ya? Sí. Pero también es válido ponerlo así. Con ese otro signo. Claro, y aquí este. Sí lo sé. Esas dos maneras son exactamente lo mismo. Entonces, cuando resolvemos una inecuación, buscamos el conjunto de solución. El conjunto de solución es el conjunto de números reales que satisfacen esa condición. Por ejemplo, en este caso, que x fuera menor o igual a 4. ¿Ya? Por eso llega hasta el 4. Pero en este caso, llegamos a esta expresión, que llamemos a esto que está acá, que a al cuadrado es mayor que 0. Y esa condición la satisfacen todos los números reales. No hay ninguno que no cumple eso. No hay ninguno. En el conjunto de los números reales. Por eso observamos que el conjunto de solución es R. Porque esta condición que está acá se satisface para todos los números reales. Y obviamente su gráfica es la recta real. Ya, yo entiendo que esto no sea tan sencillo de comprender, pero si alguien tiene una duda, por favor, dígame. Ahora, porque de verdad que esto yo sé que no es fácil, así que pregunten nomás. ¿Quedó claro o tienen alguna duda? Creo que de todas las clases de cálculo que he tenido, esta ha sido la que más he aprendido. Me alegro que aprendas. Por dos.
Sí, creo que la Por única 3. diferencia de una clase normal con esta es Por como 4. que uno tiene que cambiar la concepción de lo que tiene de ecuaciones. En ¿Profe? realidad, ¿sí? ¿Puede explicar de dónde salió ese 4? Es que no caché. ¿El de acá, el que está de arriba? No, esto que está Sí. acá, esto que está acá es un caso aparte, es un ejemplo que le estaba dando. Me lo inventé. Podría haber puesto A, por ejemplo. Ya pongámosle A. Era para explicarle el tema de los conjuntos, del conjunto solución. Supongamos que estamos resolviendo una inecuación y llegamos a esta expresión, que x es menor a A, menor o igual a A. ¿Ya? Lo que eso me quiere decir es que para encontrar el conjunto de solución me pregunto, ¿cuáles son los números reales que satisfacen esta condición que está acá? Y obviamente esto me lo dice, van a ser todos los números reales que sean menores a A. Entonces, aquí yo tomo el A, lo ubico en la recta real y hago una línea y voy hacia los menores. Y este que está achurado son las soluciones. Y ese es el conjunto de solución. Y cuando tenemos un conjunto abierto, un intervalo abierto, en este caso sería en el menos infinito, por eso se denota así, con el corchete abierto, o con este paréntesis. Y aquí va el A. Si lo incluye, va el corchete cerrado. Si no lo incluye, va abierto. ¿Ya? La idea de ese 4 era para ejemplificar el hecho del conjunto solución. ¿Se entendió? Pregunto. Si no se entendió, lo hacemos de nuevo. Una cosa, ¿no sería el valor absoluto también de, por ejemplo, x más algo por el estilo? No sé. ¿Podríamos hacer un valor absoluto? Sí. Pero ¿por qué no lo vamos a hacer? Porque, a ver, ¿qué pasa con esta expresión que está acá? Es que ese es el punto. A ver, yo sé que no es fácil, porque acá más que resolver, nos interesa cada vez que resolvamos analizar qué va sucediendo. Siempre que se encuentre con esta expresión un binomio de cuadrado perfecto, siempre que lo encuentren, acuérdense que esto es mayor que 0. Siempre. Siempre. Entonces, en este caso no es necesario seguir resolviendo, porque ya se sabe que todo número real al cuadrado es mayor que 0. Ahora vamos a ver algunos casos en el que eso no se cumple siempre, y ahí se va a notar un poco más. Pero y tampoco por qué no puse el valor absoluto. ¿Por qué? Porque yo la clase pasada les hablé, en el primer ejercicio les puse un valor absoluto, y claro, no me di cuenta que ustedes todavía no ven eso, no pensé en eso, así que de momento el valor absoluto no lo vamos a tocar, hasta que ya cuando lo veamos, ahí vamos a trabajar con eso. Y ahí se va a notar más del por qué no es necesario poner el valor absoluto ahora. ¿Ya? Bueno, gracias. De nada. Ya, vamos con este ejemplo. Este ejemplo es un poco más interesante. Ya, x a la cuarta. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ahorrarnos un poquito la palabrería, así que vamos a ir como directo a calcular. Menos 2x al cuadrado menos 8. Ya. Entonces, esto va a quedar así. X a la cuarta. Va a quedar x a la cuarta menos 2x al cuadrado menos 8, y eso tiene que ser menor a 0. Ya. Resolver ecuaciones con exponente a la cuarta no es sencillo. Generalmente lo que uno típicamente hace como una ayuda visual es decir, bueno, defino un u, voy a colocar, defino, llamamos u a x al cuadrado. Entonces tenemos que si tenemos que u es igual a x al cuadrado, si lo elevo al cuadrado, tengo que u al cuadrado es x a la cuarta. Entonces tenemos que u al cuadrado, que x a la cuarta es u al cuadrado, menos 2u menos 8 es menor o igual a 0. ¿Ya? Eso tenemos. Ahora, ¿esto lo podemos factorizar de alguna manera? Sí. A ver, ¿a alguien se le ocurre? Mejor antes de que lo haga directo, porque mala costumbre. ¿Cómo podemos factorizar esto? Como un cuadrado de binomio. ¿Sí? ¿Cómo? Dos paréntesis. U menos Dos 4. En realidad por dos paréntesis.
Porque si fuera cuadrado de binomio, tendría que ser un más 1. Un lado sería 2 y el otro 4. Correcto, más un 2 y un 4. y un menos 4. Las raíces, un menos 2 y un 4. A ver, esto de las raíces, después con teoremas como los de cuando vean polinomio, esto se va a entender más rápido. Pero a ver, Sería ¿cómo menos podemos? 4. Ya, X mira, menos 4. podemos hacerlo así. U menos qué. O sea, U factor de qué. De U. A ver, mejor, un segundo. Déjame, ¿cómo se lo podría explicar? A ver, ¿Se puede hacer con 2 paréntesis? Sí, es con 2 paréntesis. Ya. Aquí está, por ejemplo. ¿Qué número multiplicado? Dos números multiplicados, que A por B sea igual a menos 8 y que A menos B, o A más B, perdón, sea igual a menos 2. Menos 4 y 2. Menos 4 y el 2. Correcto. Entonces nos va a quedar acá de U menos 4 y U más 2. Porque claro, menos 4 por 2, menos 8. Menos 4 más 2, menos 2. Y eso es menor a 0. Ahora retornamos a la variable original. Ahora, si alguien no es necesario que hagan esto, del U igual a X cuadrado. Yo lo hago porque así me lo enseñaron y si alguien quiere hacerlo así como de una, también está bien. Retornamos a la variable original. Y nos quedaría que X al cuadrado menos 4, factor de X al cuadrado más 2. Disculpe, le pido a la persona que tenga el micrófono abierto que lo cierre, porfa, para no meter ruido en la grabación. Gracias. Esto de acá, esto también lo podemos factorizar de nuevo. Esto es una suma por su diferencia. Nos quedaría X más 2, X menos 2. Si no se acuerdan de esto, busquen en la clase de producto notable y ahí le va a aparecer esta factorización. Y esto que está acá lo podemos factorizar, el X cuadrado más 2. Sí, pero sería como por sí mismo. Anda, X más 2 por X más 2. ¿Seguro? Ah, no, me confundí. No se puede. No se puede. ¿Y qué pasa? Eso, no se puede. ¿Qué pasa con este tipo de factores? Porque al final, miren, dense cuenta de lo siguiente. Yo tengo aquí que esto es menor que 0, ¿ya? ¿Qué tiene que pasar para que, si revisamos la regla de los signos, era más por más da más, ¿cierto? Más por menos da menos. Menos por más, más, menos. Y menos por menos, más. ¿Ya? Entonces aquí nos tiene que dar menos. Entonces, esto por esto, tiene que darnos menos. Tiene que ser uno de los 3 negativos. Claro. O los 3 también pueden ser negativos. También. No, pero el X al cuadrado más 2 siempre va a ser positivo. Ya, ese es un punto que ese punto no es fácil. Y ese punto no es para nada algo que uno diga, esto es normal. Porque en general uno lo que trata de hacer es resolver la ecuación. Resolver y factorizar y sacar raíces. Eso es lo que uno trata de hacer. Y esto es lo difícil de estos ejercicios. Así que el que hizo el comentario sobre que era siempre positivo, mis felicitaciones porque se dio cuenta de algo súper importante, que esto sale siempre en los certámenes. A veces no aparece aquí, aparece, por ejemplo, tiene una fracción y arriba tiene algo que no se puede factorizar. ¿Ya? Y este es típico ejercicio de certamen, típico. Así que, atención, si tienen dudas, pregunten. El X cuadrado más 2 pasa que esta ecuación es siempre positiva, como decía el compañero. ¿Por qué? Porque el X al cuadrado sabemos que es un número positivo. Sabemos que todo número real al cuadrado es mayor que 0. Y el 2 es mayor que 0. Perdón. Y el 2 también es mayor que 0. Entonces, si tenemos algo que es mayor que 0 y le sumamos algo que es mayor que 0, naturalmente va a ser mayor que 0. Ahora, hay una manera gráfica de ver esto. Aún no quiero entrar en eso porque tampoco quiero entrar en la geometría todavía, pero lo vamos a ver más adelante con grafiquita en décimos o GeoGebra. Pero claro, esto que está acá es siempre mayor que 0. X cuadrado
más 2 es siempre mayor o igual que 0. ¿Lo entendieron? ¿Alguien tiene alguna duda con eso? ¿Alguien no me cree? Si no me creen, también es válido. Profe, ¿y Yo, cómo profe, tengo podría una ser duda. igual si... Sí, no O puede sea, ser ¿cómo igual a podría ser 0. igual? Ah, cierto, Esa disculpe. era mi No, duda. error Eso. mío, error mío. Toda la razón, toda la razón, toda la razón. No, ahí me equivoqué. Feo, ¿ah? Feo. Toda la razón, muy buena observación. Esto es siempre mayor que 0, no mayor o igual que 0, es mayor que 0. ¿Por qué? Porque si esto llegara a ser 0, por ejemplo, ¿cuál es el menor valor que puede tomar esto? 0, porque 0 al cuadrado es 0. Y le sumo 2, esto va a ser al menos 2. Profe, y creo que le pasó lo mismo el anterior, porque el anterior tenía lo mismo y justo le iba a acotar cómo eso. Mira, ¿se puede volver al anterior? ¿Eso? Que quedamos ahí en la C, ¿no es cierto? Entonces, la única manera que habría es de que quede, por ejemplo, en 0, sería que x fuera negativo un cuarto, pero eso al elevarlo al cuadrado ya queda en positivo de vuelta. Claro, Y si si no fuera es que x sea 0, pero claro, igual le sumas el cuarto. si por ejemplo x fuera un menos un cuarto, va a quedar 0 al cuadrado. Y 0 al cuadrado es mayor o igual que 0. Sí, es cierto, porque 0 es igual a 0. ¿Cómo? Mire, si yo pongo un menos un cuarto ahí, menos un cuarto más un cuarto da 0, ¿cierto? Ajá. 0 al cuadrado da Ah, ya, 0. 0. Y 0, y ese menos, ese que está acá, dice que también puede ser igual. Entonces se cumple. Ya. Pero no sé si a eso apuntaba su observación o no. Ah, ya sí, es que yo estaba pensando que si le pones, o sea, reemplaza el x por menos un cuarto al elevarlo, ya vuelve a estar positivo en un octavo, pues. Pasa que el 0, claro, si lo suma a un cuarto, le va a quedar 2 cuartos. Eh, si le suma un 0, va a quedar un 16avo. Y se da cuenta que yo, el número que ponga acá, el número que ponga, siempre se va a cumplir esa relación. Puedo poner el número que sea y siempre se va a cumplir eso. Porque si pongo menos 2 cuartos, va a quedar menos un cuarto, y menos un cuarto al cuadrado es un 16avo positivo. Siempre va a ser mayor que 0. Entonces, siempre, estas expresiones que son así, uno tiene que darse cuenta que si no se puede factorizar, significa que siempre va a ser mayor que 0. ¿Ya? Eso es importante. ¿Por qué? Profe, Porque ahora vamos a hacer... ¿Sí? pero entonces al enterarnos de eso deberíamos continuar solamente con los otros Claro. paréntesis, ¿cierto? El análisis importante viene de los otros paréntesis, efectivamente. Uno típicamente dice que hay muchas maneras de mostrar esto. O sea, una manera es decir eso, es decir que x cuadrado más 2 es mayor que 0 para todo x perteneciente a los reales, porque si por ejemplo, y no sé escribir ahí, el menor valor que puede tomar es 2. O no, sí, es 2. O no sé, uno podría colocar ahí, por ejemplo, observación, que esto es lo que yo haría. El discriminante, que es como más formal en realidad, pero lo importante es que se explique. El discriminante, lo voy a anotar, el discriminante, que lo voy a anotar así como es. El discriminante de x al cuadrado más 2 es negativo. ¿Qué pasaba si un discriminante era negativo? No tenía raíces reales. Entonces, y no se puede factorizar. Y además, evaluando en cualquier valor de, eh, de x perteneciente a los reales, se ve que dicho factor, ¿qué factor estamos hablando? El de x cuadrado más 2, que dicho factor eh, es siempre positivo. Es siempre positivo.
Así yo contestaría en un certamen. Y ahora, una vez que ya hacemos observación, que es importante fijarnos en eso, si es que existe algún punto que sea así, decimos construimos. Ahora, luego, construimos una tabla de signos. ¿Alcanzaron a ver las tablas de signos en clase o no? En clases parece que no. Ya. Vamos a adelantarnos un poquito para que ya por lo menos mañana cuando entren a clase tengan una idea y digan, ah, ya me sé hacer esto. Ya. Nuestra expresión, Profe, ¿cuál es? ¿Sí? le preguntaron, no sé si hoy día o ayer, a la profe de álgebra y dijo que lógica íbamos a ver muy poco, así como que lo íbamos a ver por encimita nomás, para usarla, pero no íbamos a llegar a las tablas de A verdades. las tablas de verdad. Mm. Sí, igual les entiende que quieran omitir esa parte del curso porque, a ver, es importante, sí. Pero también se puede hacer un curso, bueno, personalmente yo opino que la lógica es importante, así que si pueden estudiarlo por ustedes mismos, sería espectacular porque así van a darse cuenta de ciertas cosas con más facilidad. No quiere decir que si no sepan lógica no van a poder, también pueden, la lógica no saber lógica no es limitante, pero sí les puede ayudar a pensar de manera diferente. Entonces, no sé, si desean aprender lógica por ustedes más allá de lo que el curso, súper bien. De hecho, es lo que recomiendo, pero si no, no hay ningún problema. Tampoco van a ser matemáticos. Yo las vi una vez en mi vida y no las volví a ver. Ahora que aplico lógica todos los días, cuando resuelvo algo, sí, es cierto que sí. Pero tampoco es que sea necesario. Ya, la tabla de signos se hace así. Yo me fijo, el objetivo es que todo esto que está acá sea menor o igual a cero. ¿Ya? Entonces yo pongo mis factores. Por eso es importante factorizar lo que más se pueda. Coloco los factores acá. X menos, a ver, vamos a hacerlo bien ordenada porque esto no es tan fácil. ¿Ya? Vamos a separarla por colorcito. Ya tenemos el X más 2. De estas tablitas en YouTube hay videitos de ¿cómo se llama? Julio Profe. Julio Profe hace unas tablitas más o menos más bonitas que las mías. Si tienen alguna duda pueden buscarlas por ahí. X más 2, X menos 2. Y igual vamos a colocar el X al cuadrado más 2. Y abajito la expresión completa. Que vamos a copiar porque... Control C. Y esto voy a ver si lo puedo achicar. No lo puedo achicar. Lo voy a bajar acá abajito. Vamos por acá. Ya. Entonces, una vez que anoté todo, vamos acá. Típicamente así se hace la tablita de los signos. Acá yo pongo el infinito negativo. Lo voy a colocar en rojo. El infinito negativo. Y en el otro extremo coloco el infinito positivo. Aquí el más infinito. Lo voy a colocar en azul. El más infinito. ¿Ya? Y ahora lo que se hace es decir, bueno, ¿cuáles son las raíces? Uno busca las raíces. Por ejemplo, ¿cuándo el x más 2 hace 0? ¿Se le ocurre? X menos 2. En el menos 2, ¿ya? Entonces este va con el menos 2, ¿ya? El x menos 2, ¿cuándo se hace 0? Cuando X igual a 2. Exacto, con el más 2. ¿Y esto cuándo se hace 0? Nunca. Nunca. Exacto. Entonces, ahora, ya que encontramos las raíces, que eran el menos 2 y el más 2, las colocamos de manera ordenada, obviamente respetando la recta real. Entonces tenemos el menos infinito, después, ¿cuál sería el más chico? El menos Menos 2, 2. y después vendría el 2. ¿Ya? Ya esto, aquí le coloco una línea, y aquí está.
Y aquí sabemos, ojo, ojo, que cuando sea menos 2 y más 2, aquí ¿qué va a pasar? La expresión completa va a ser 0. ¿Ya? Y ahora eso, ahora nos preguntamos lo siguiente. Ya, el x más 2, cuando por ejemplo tengo el menos 7, por ejemplo, menos 7 más 2, ¿cómo queda? Menos 5, negativo. ¿Ya? ¿Qué pasa si pongo el menos 2, el menos 2,5? El x más 2, menos 2,5 más 2, ¿cómo queda? Menos 0,5, va a quedar negativo. Entonces, todo valor bajo el menos 2 va a hacer que el x más 2 sea negativo. ¿Ya? Cuando el x más 2 llegue al menos 2, se va a transformar en un 0. Y después de ese 0, siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque después si somos, por ejemplo, el x más 2, en vez del x lo cambio por un menos 1, va a quedar un 1. Y eso es positivo. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene De alguna nuevo duda? la tabla, porfa. Ya, Profe, no hay profe, problema, tengo ¿no? una pregunta. Sí. No sé si será lo mismo, creo que alguna vez lo vi, lo mencionaron así, pero ¿esa tabla también se le llama tabla francesa o no tiene nada que ver? Puede ser, no sé. La verdad es que yo la conozco como la tabla de los signos, ¿no? Sí, parece que sí, yo igual en el colegio lo veía a, así. a mí igual me la enseñaron sí. como ¿Qué? tabla Sí, francesa. sí, lo mismo. Ah, lo ya, mismo. ya. Entonces, Sí, tienen varios nombres. Profe, bueno, sí. sí, pero si Raqueta, como sea. x, por ejemplo, es menos 1, en el segundo paréntesis sería menos 1 menos 2 y da menos 3. Y creo que ahí sería Ya, pero primero, negativo. sí, correcto, correcto. Por eso vamos primero fijándonos en la de acá primero. La de arriba, después la de abajo. Mire, este de acá va con los leí mal signos la de tabla. acá. Claro, la de abajo, los signos van hacia acá. La de aquí, los signos van hacia acá. Ya, dijimos que el x cuadrado más 2 es siempre positivo, ¿cierto? Profe, ¿por qué puso el menos 2 y el 2 arriba en una rayita? Ya, le explico. Cuando nosotros, en esta expresión que tenemos acá, cuando construimos la tabla, nosotros tenemos que poner ciertos puntitos acá. ¿Qué puntos vamos a poner? Buscamos. Yo le pregunto, ¿cuándo el x más 2 es 0? En el menos 2, ¿cierto? Porque si yo coloco el menos 2 acá, menos 2 más 2 da 0, ¿cierto? Ya, acá este x que está acá. ¿Cuándo el x menos 2 es 0? Cuando yo el x acá lo cambio por un 2. Si yo lo cambio por un 2, va a quedar 2 menos 2, 0. Y ahora que yo obtuve esos numeritos que hacen que esta expresión o esta expresión se hagan 0, los pongo acá arribita en el orden. Menos 2 y después el 2. ¿Me entiende? ¿O todavía no? Si todavía no me entiende, no importa. No, sí, eso lo entendí, pero por ejemplo, o sea, eso lo determinan los dos primeros variantes que pongamos en los dos primeros casilleros, o que lo determina la cantidad de datos. No. Por ejemplo, ya le entiendo. Puede que aquí, por ejemplo, aquí en vez de poner eso aquí, da lo mismo. Aquí, el orden aquí en los casilleros da lo mismo. Yo voy a poner acá el x menos 2 acá y el x más 2 acá abajo. Pero si le cambio el orden, tengo que cambiarle aquí la tablita. Porque ya no va a ser lo mismo. Si nos fijamos en el x menos 2, el x menos 2, cuando estamos acá, por ejemplo, si coloco el menos 3 menos 2 va a quedar menos 5 en negativo. Entonces aquí se hace negativo. En el menos 2, si lo coloco acá, el menos 2 menos 2 da menos 4. Entonces aquí se hace negativo. Este 0 todavía no lo vamos a colocar. Lo vamos a borrar. ¿Ya? Entonces aquí también se hace negativo en el menos 2. ¿Ya? En el menos 1, menos 2, aquí también se hace negativo. Entonces aquí es negativo. ¿Ya? Ojo, para que no se dio cuenta, lo que hice fue los cambié de orden para mostrarles que da lo mismo donde yo ponga cada factor. Lo importante es fijarme en esto, en esta construcción, que a cada factor le corresponda el signo que le corresponde. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo coloco el 2 acá? El 2 lo reemplazo aquí, 2 menos 2 da 0. Entonces aquí coloco, o si quiere lo coloco acá, el 0, y después lo bajo. Aquí da 0. Y después del 0, si coloco, por ejemplo, el 3, 3 menos 2 da 1, positivo. Y de aquí en adelante todos van a ser positivos.
¿Ya? Ahora, no sé, ¿alguien me puede ayudar con el x más 2? ¿Cómo sería acá? Sería Negativo. positivo. Negativo. ¿Por qué? Porque si yo pongo el menos 10 más 2 da menos 8, negativo. Ya, acá en el menos 2, Da ¿qué 0. pasa? Positivo. Da cero. Equivalente a Positivo. 0. O sea, al menos 2, Ya, 0. entonces, y Cero. el 0 lo bajo aquí también para anotarlo. Ya, acá, ya de aquí, una vez que ya pasa el 0, todos van a ser positivos. Exacto. Todo van a ser. Ya. Ya, en el x cuadrado más 2, ¿cómo va a ser? Positivo, positivo y Siempre positivo. Positivo en Siempre todo. positivo. Porque lo demostramos arriba, que cuando no se puede factorizar o cuando el discriminante es negativo, tenemos que fijarnos en la expresión y decir, ah, ya, entonces va a ser siempre positivo. Hay que fijarse en eso, porque el x cuadrado va a ser siempre positivo y el menor valor es 0. Siempre hay que fijarse en eso. Disculpa, una pregunta. El menos 2, en la primera de x menos 2, Sí, sí. corresponde a la primera casilla. El Ah, menos 2. ¿cómo? Y la del medio, ¿qué número corresponde? Cualquiera que esté entre el menos 2 y el 2. Aquí yo, si quieres saber, puedes probar con cualquier número que está entre medio. Por ejemplo, aquí puedes decir, ah, ya, al menos 10. Menos 10 menos 2 va a dar menos 12, negativo. Entonces, todo número que esté entre medio, puedes probar con cualquiera. Por ejemplo, acá en este cuando cambio, por ejemplo. Si yo esta expresión, yo pruebo un número que esté entre 2 y el más infinito, por ejemplo, el 4, lo pongo acá el 4, 4 menos 2 da 2 positivo, por eso es más. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿La persona que me preguntó entendió? Si no entendió, le Sí, explico pero uno. me sigue saliendo una duda. Por ejemplo, es que si tuviéramos otros datos que no fueran estos, por ejemplo, aquí usted sacó el menos 2 y el 2, suponiendo que, por ejemplo, poniéndole a la primera el menos 2, se queda en 0. Pero si fuera como, si fueran más y puso solo 2, ¿por qué no puso las otras que están abajo también? Eso tampoco lo entendí. Ya, Algo que mire. les igualara a 0. Ya, creo que entiendo su duda. Si no la entiendo, mala mía. Y me va a perdonar y después le debo una explicación más decente, pero este factor que está acá, ¿qué pasa si este es 0? ¿Qué pasa si este numerito es 0? Todo esto que está acá se hace 0, porque 0 por cualquier cosa da 0. Y obtengo la expresión. ¿Qué pasa si este es 0? Lo mismo, pásalo de acá. Entonces, por eso buscamos los ceros. Cuando esto se hace 0. Por eso estos numeritos que están acá, y no otros. Estos números son los números que hacen que esto se haga 0. No, sí, eso lo entendí. Pues ya déjelo nomás. No, mire, y entonces este factor que está acá, lo anoto acá. Después, este otro factor que está acá, lo anoto bajito. O sea, da lo mismo el orden, lo anoto en el orden que sea, pero lo importante es que estén un factor, el otro factor, este otro factor que está acá, lo anoto acá. Y esta es la expresión completa. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer lo siguiente. Menos por menos por menos da más. Ya. Esta es la multiplicación entre estos dos dio más. Y más por más da más. Entonces la expresión completa, toda esta expresión va a ser mayor a 0 entre el menos infinito y el menos 2. ¿Ya? Ah, ya. Pero entonces esta tabla funciona para cosas que se están multiplicando o dividiendo. Ya. Entonces todo lo que se esté multiplicando se puede poner. Claro, usted pone lo que se está multiplicando en orden y después multiplica los signos. ¿Me entiende? Y Ese es ahí el se sentido de la podría tabla. poner como los dígitos, o sea, por ejemplo, los binomios individuales, tanto como en la fórmula completa, o se pone al Claro, final como la fórmula completa. al final va la fórmula completa porque si uno sabe la expresión completa. Porque este número, ya. esto me está diciendo que es negativo este de acá en este intervalo. Este de acá es negativo en este intervalo. Este de acá es Ya, positivo en este entonces todo intervalo. lo anterior a la fórmula de abajo debería ser como la misma fórmula, pero como desglosada, una cosa así. Exacto, es la misma fórmula de arriba, pero desglosada, en factores. Ya. Ya, ahora Ya, sí. ahí sí. Sí. Ya, bacán. Ya, entonces aquí tenemos más por más da más, ¿cierto? Y más por menos da menos. Y aquí tenemos más por más da más. Y esa es nuestra tabla de los signos. Ahora hay que interpretarla. ¿Qué nos quiere decir nuestra tabla de los signos? Una manera de interpretarla, la voy a copiar, y esto ya sería lo último porque ya nos queda poquito tiempo. Si no se copia todo, pido disculpas porque... no, a ver. Ojalá salga.
ver. Ya, se copió más o menos decente. Ya, esa es nuestra expresión completa, la que está abajito. ¿Y qué nos decía la inecuación? Eso es lo importante, ¿eh? No olvidarse. ¿Qué nos decía la inecuación? Esta expresión que tenía acá, la inecuación era la siguiente, que x más 2, x menos 2, por x cuadrado más 2, tenía que ser menor o igual que 0, ¿cierto? Sí. ¿Qué significa que algo sea menor o igual que 0? Que algo sea negativo. O sea, lo que nos está diciendo la inecuación es decirnos, ya, dime cuáles son los x pertenecientes a los reales, tal que esto dé algo negativo. Por eso hicimos la tablita. Entonces la tablita nos dice, mira, bueno, de menos infinito a menos 2, la expresión completa va a ser positiva, o sea, va a ser mayor que 0. ¿Ya? Aquí entre el menos 2 y el 2 va a ser menor que 0, o sea, va a ser negativa. Y entre el 2 y el más infinito, esto va a ser positivo. Entonces, ¿cuál sería nuestro conjunto de solución? Entre el menos 2 y Entre el el 2. menos 2 y el 2. Porque es ahí donde se cumple que x más 2 por x menos 2 por x cuadrado más 2 sea negativo. Entonces, eso implica que... Ah, y de hecho, miren, hay una manera, y por eso es importante, nos piden graficarlo, porque graficarlo es importante. Si lo graficamos, colocamos los puntitos, colocamos el menos 2, colocamos el 2, y aquí va el menos infinito, y aquí va el más infinito. Ya. ¿Qué pasa cuando... a ver, x más 2, x menos 2, sí, un segundo, ya. Fíjense acá, cuando era mayor que el x menos 2 era, aquí está. El menos 2, aquí está. El x más 2, ¿cuándo era positivo? A ver, ¿cómo se los puedo explicar para que lo entiendan? A ver. Cuando es mayor que menos 2. A ver. Claro, aquí uno lo que hace, uno busca las raíces y decir, bueno, grafícala. A ver, ¿cómo se lo podría explicar? Ya, fijémonos acá. Como bien les dije, ¿cuál era el conjunto de solución? Alguien me dijo que era el menos 2 y el 2, ¿cierto? Porque era donde la tablita de signos nos daba negativa, ¿cierto? Y era justamente lo que andaba buscando, que fuera negativa. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo que uno lo tira hacia allá, uno nota los numeritos que están acá, los que están acá, ahí está, sí, ahí está. Uno nota los numeritos que están aquí y se dice, bueno, lo que yo estoy buscando es que sea negativa. ¿En qué caso es negativa? Entre el menos 2 y el 2. Y sería eso que está acá. Y ese es el conjunto de solución. El conjunto de solución es exactamente todos los x que están entre este que está acá y este que está acá, entre el menos 2 y el 2. Yo sé que esto es medio confuso porque igual no sé cómo explicárselo de otra manera, pero la tabla de los signos es muy importante porque no solamente nos dice el comportamiento de la expresión, sino que nos dice en qué casos va a ser donde lo que nos interesa, era que fuera negativo. ¿Entiende alguna duda? Pregúntenos nomás, de verdad. Ya serían como... Sí, me quedan 10 minutos. ¿Alguna ¿Profe? duda? Sí. Por ejemplo, si nosotros ya cachamos más o menos que con el menos 2 va a quedar 0 en ciertas partes, con el 2 también, ¿podemos obviar las tres primeras líneas y saltar directo a la ecuación completa? Me refiero a no anotar el x menos 2, que en tales casos va a dar negativo y negativo positivo, sino que solamente anotar la última. Anotar, la solución así como, lo hice de ojo, una cosa así. Ujú. Sí, o sea, yo por lo menos, si yo fuera el profe, le diría, lo pondría bien, pero le exigiría otra explicación. ¿Cómo usted dedujo eso? Ya. ¿Ya? Hay varias maneras, más adelante hay un truquito que aprendí resolviendo, que uno puede graficar en una parábola y ahí más o menos se puede, bueno, en los casos que sean cuadráticos, uno se puede dar cuenta de dónde está. Hay algunos trucos que uno también puede justificar con esos trucos. Pero claro, la idea es que si usted llega a esto, lo justifique, que diga, ¿cómo llegó a eso? Claro, vale. Quizás la tablita no sea necesario, pero sí decir, bueno, este aquí es positivo, este aquí es negativo, es válido. Profe, ¿cómo se llamaba la tabla?
Y yo la conozco como la tabla de los signos. Y en los apuntes creo que aparece como la tabla de los signos, pero por ahí un compañero dijo que era la tabla francesa, si no me equivoco. ¿Sí? Vale. ¿No? Eso. Lo siento, pero ya no puedo seguir extendiendo esto. Si le siguen quedando dudas, el profesor les va a pasar esta materia y ahí va a quedar mucho más claro todo esto. Profe, ¿Sí? una consulta rapidita, no es de los ejercicios como tal, pero ¿hay alguna pauta con las soluciones de los dos listados? Porque hay cosas que teníamos que hacer nosotros, pero no sé si estarán buenas o no. Mire, ustedes tenían que hacer en el foro, habían unos ejercicios, ¿cierto? Sí, pero hay unos que no tienen ninguna letra, si no me equivoco. Ya, esos que no tienen ninguna letra son de ustedes. Esos no tienen ninguna pauta. Esos tienen que hacerlo. ¿Ya? Pero, si quieren verificar si están bien o no, pueden acudir a algunos software, como por ejemplo Wolfram Alpha, Mathway, GeoGebra, GeoGebra, nada que ver, Photomath, y en el caso en que ya no quieran y tengan alguna duda, pueden preguntarme en el chat de Teams. Por ejemplo, en el listado 1 tienen una duda, en la clase que tuvimos listado 1, cuando yo, no sé, vamos a hacer lo siguiente. Yo cuando termino una clase les voy a subir al PDF de la clase. ¿Ya? Voy a abrir una publicación. Si tienen alguna duda sobre ese listado, en el chat en el chat de esa publicación, ustedes me van colocando las dudas. ¿Ya? Voy a responder lo que más pueda, lo más rápido que pueda, dependiendo de mi carga académica, pero sí, si no pueden, no sé, instalar un software para ver cuál es el resultado, no tengo ningún problema en decirles yo mismo cuál es. Ahora quizás la pauta no pueda, pero sí les puedo decir, está bien, no está bien. ¿Ya? Ya, pero idealmente esos ejercicios de listados que no están marcados, la idea es que lo hagan ustedes. Igual tienen un horario de consulta con el profesor. Si gustan, le preguntan al profe, cuándo el horario de consulta, concertan con él una reunión y también él les puede ayudar con algunas dudas. Muchas gracias. De nada. Y bueno, de momento vamos a dejar la ayudantía hasta acá, porque ya cumplimos la hora. Si quedaron algunas dudas, mañana seguramente van a ver esto con el profesor. Y ahí pueden preguntar cómo se procede, cómo seguir, cómo resolver. Ahí van a ver quizás de manera más formal, de manera más clara todo lo que les dije hoy día. Y bueno, no sé si vamos a seguir con el mismo listado, voy a hablar con el profesor para preguntarle. Y si no, trabajen en el foro, traten de hacer los ejercicios y yo voy a subir la pauta, voy a estar al pendiente para responder sus dudas. ¿Vale? Que tengan una buena semana y a estudiar. Gracias por Chao, todo, chicos, profe. que estén bien. Vale, muchas gracias. Chao, profe. profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Muchas gracias.